Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase correspondiente a la semana 7, donde vamos a ver los últimos componentes que desarrollaremos en este curso. En primer lugar, vamos a abordar el sensor de proximidad, el sensor PIR, cuyas siglas significan infrarrojo pasivo, porque es un sensor que no emite radiaciones infrarrojas, sino que todo lo contrario, tiene un par de detectores de señales infrarrojas que emiten todos los cuerpos, y en particular los cuerpos vivos, ya sea animales, personas. Y cuando esos dos detectores ven valores diferentes, miden, sensan valores diferentes, se interpreta como que hay un cuerpo en movimiento y emiten una señal de activación. Cuando ese cuerpo se detiene por unos segundos, el sensor ya se desactiva y se vuelve a activar cuando el cuerpo entra en movimiento. Por otro lado, el alcance, como podemos observar en esta imagen, el alcance de este sensor tiene básicamente un triángulo que se puede configurar para que detecte como máximo 9 metros con un jumper, una conexión que se coloca en un puente que tenemos acá en este sector del dispositivo. Si se lo ubica a ese conector o jumper en la parte inferior, haciendo contacto en los pines inferiores, se configura para que la longitud máxima sea 9 metros. Y si se lo conecta al jumper en la posición superior, que sería el alcance corto, va a tener una longitud máxima de 4,5 metros. Para un funcionamiento correcto de este dispositivo, necesita, cuando se inicia, cuando se conecta, cuando se alimenta con energía eléctrica, unos 20 a 60 segundos para que se caliente el dispositivo y recién puede comenzar a tener lecturas válidas. En cuanto al conexionado, para utilizarlo como sensor con la placa Arduino, tenemos en el módulo el pin de alimentación, que es el pin del medio, el pin de 5 que se conecta a 5 voltios, el pin de la derecha que se conecta a tierra o GND, y el pin de la izquierda que se conecta a un pin digital de la placa Arduino, en este ejemplo el pin 2. De tal manera que este sensor es un sensor digital, que se va a activar cuando detecta radiaciones infrarrojas dentro del radio de alcance, como explicamos recién. En el programa ejemplo, como vemos, lo que estamos haciendo es utilizar el monitor serial para mostrar algunos mensajes y el valor que se detecta a través de la entrada digital. En el setup, como vemos, hay un mensaje para indicar que se debe esperar unos segundos de inicialización, y a continuación hay un retardo, un delay de 20 segundos,
que es lo mínimo que necesita para calentarse el dispositivo y empezar a funcionar. Dentro del loop tenemos la muestra a través del monitor serial con la función sprint del mensaje in2 igual para indicar el input del pin 2 y el valor leído a través de digital read en el pin 2 con formato decimal. Y esto se va a repetir con un delay de 200 milisegundos. Bueno, vamos a proceder ahora a probarlo con el simulador Tinkercad. Vamos a la página de Tinkercad, en Circuit, y seleccionamos el proyecto del sensor PIR. El programa que tenemos acá es el que hemos explicado recién en la presentación. Ahí tenemos el código. Y vamos a proceder a la simulación, para lo cual habilitamos el monitor serial y hacemos clic en iniciar simulación. Como vemos, al principio el mensaje es esperar que el sensor se inicialice y después de unos 20 segundos va a comenzar a arrojar la lectura del sensor, que por defecto, como vamos a ver, tiene el valor 0, o sea que está desactivado. Si queremos activarlo, nos acercamos con el cursor, le hacemos clic al dispositivo, y ahí podemos observar, vamos a desplazarlo para ver mejor, ahí podemos observar el radio de alcance con este objeto, esta pequeña pelotita de color celeste que va a simular el cuerpo que detecta. De tal manera que en este caso está quieto, está detenido, por lo tanto me sigue arrojando el valor 0. Cuando yo lo muevo, ahí empieza a arrojar el valor 1. ¿Sí? Dentro del radio de acción, por supuesto, si yo salgo del radio de acción, me va a devolver 0 por más que yo lo esté moviendo, pero está fuera del alcance. Volvemos de nuevo al radio de acción, moviéndolo, y da como resultado el valor 1, o sea que está activado. Si yo lo dejo quieto al objeto, vuelve de nuevo a 0. Y así es la forma de detectar por radiaciones infrarrojas de los objetos, de los cuerpos, mejor dicho, normalmente animales o personas. Bueno, con este sensor podemos implementar cualquier proyecto de domótica, por ejemplo, para encender luces ante la presencia de algún animal o de alguna persona que se aproxime al sensor y que esté en movimiento, o para accionar cualquier dispositivo, podría ser una alarma o cualquier otro tipo de dispositivo que queramos controlar. Vamos a continuar. Con el próximo dispositivo, que es el sensor de temperatura. Hay diversos sensores de temperatura. El que estamos presentando acá forma parte de una serie de sensores, los TMP, en este caso el TMP36. Los distintos sensores se van a diferenciar por el rango de temperatura. En este caso, el TMP36 tiene un rango de menos 50 grados centígrados a 125 grados centígrados. No es muy preciso,
tiene un error en la medición de más o menos 1 grado centígrado, pero a efectos de medir la temperatura ambiente o de medir temperatura dentro de ciertos contextos, podría ser también la temperatura del ser humano, pero el error en ese caso es bastante grande. Como observamos en el esquema, en la imagen, mejor dicho, del dispositivo, tiene 3 pines. Un pin para GND, otro pin para la alimentación, el pin BCC, que son los pines de los extremos, y en el medio tenemos el pin de salida de la señal que va a representar la medición. En este caso se trata de un sensor analógico, es decir que el valor que nos va a arrojar va a ser un valor proporcional a la temperatura. El valor de tensión lo podemos calcular, lo mismo que la temperatura, teniendo en cuenta un par de datos de este sensor. El primero es el valor que tiene para menos 50 grados centígrados. El valor es 0 voltios. O sea, para menos 50 grados centígrados va a arrojar por ese pinout 0 voltios. Y por otro lado, el otro dato es que cada grado centígrado va aumentando en la salida 10 milivoltios. Con esos dos datos, y teniendo en cuenta que la lectura analógica de Arduino me arroja un número entre 0 y 1023, correspondiente al rango de 0 a 5 voltios, podemos calcular el voltaje con la expresión lectura por 5 dividido en 1023. Y por otro lado, la temperatura va a ser igual a 100 por voltaje menos 50. Con estas dos expresiones podemos proceder, mediante un programa, a hacer el cálculo de voltaje y de temperatura a partir de la señal de entrada. Bien, en este esquema vemos el conexionado. Como dijimos recién, el pin GND se conecta con la masa o GND de la placa Arduino, el pin BCC con la alimentación de 5 voltios, y en este caso usamos para el pin de datos el pin analógico A0. En el programa podemos observar que se declaran variables para realizar la lectura, para calcular el voltaje y para calcular la temperatura. En el setup inicializamos el monitor serial, porque ahí es donde vamos a mostrar estos valores, y dentro del loop lo primero que hacemos es calcular el valor, leer el valor del pin A0 con analog read, lo guardamos en la variable lectura, y calculamos con la variable lectura el valor del voltaje, con la expresión que vimos recién, y lo mismo para la temperatura. Y mostramos con mensajes por el monitor serial el valor del voltaje y el valor de la temperatura, con un retardo de 500 milisegundos para que se vaya viendo en el monitor serial. Vamos ahora a probar con el Tinkercad, con el simulador. Elegimos el proyecto. Sensor de temperatura. El programa que tenemos en este caso es el que acabamos de analizar en la presentación. ¿Sí? Vamos a abrir el monitor serial porque ahí vamos a ir viendo los valores y hacemos clic en iniciar simulación. Bueno, lo que vemos en primer lugar son los valores por defecto.
que arroja 0,75 voltios y 24,78 grados centígrados. Eso lo podríamos tomar como si fuera la temperatura ambiente de la simulación. Pero si queremos ahora regular esa temperatura, hacerla variar, suponiendo que cambie el valor de la temperatura ambiente o suponiendo que le acerquemos a algún objeto que tenga más temperatura o menos temperatura en contacto con el sensor, bueno, hacemos clic sobre el sensor y ahí nos aparece esta barrita para poder controlar la temperatura, ¿sí? Yo voy a aumentar porque ahí en la barra se puede apreciar el valor de la temperatura, ¿sí? En la perillita que voy a deslizar, tenemos en este caso 25, dice grados centígrados. Y efectivamente el valor calculado es aproximadamente 25, ¿sí? O sea, los 24,78. Bueno, si yo me voy a uno de los extremos, la menor temperatura que podemos simular es menos 40, que efectivamente con el cálculo, que serían 0,10 voltios, obtenemos menos 40,22, bastante aceptable el cálculo que hemos hecho. Y si me voy al otro extremo, llego hasta los 125, que son aproximadamente 1,75 voltios. Bien, de esa manera puedo simular la variación de temperatura y, de acuerdo al objetivo, podría ser que si la temperatura es muy alta, yo desee encender algún cooler o algún ventilador o algún equipo refrigerador, ¿sí? Un aire acondicionado, o al revés, podría ser que si la temperatura es muy baja, yo desee encender algún calefactor o caloventor o algún dispositivo que me emita calor, ¿sí? Para aumentar la temperatura. Eso dependerá de cuál es el objetivo que queremos lograr. Vamos a continuar ahora con el próximo dispositivo, el sensor de gases. Bueno, este sensor en particular tiene muchas variantes. Hay una serie de sensores que se los conoce como los sensores MQ, son los más comunes. Y en el mercado se consiguen varios tipos, el MQ2, el 3, el 7, el 135, por ejemplo, son los más usuales. Y la diferencia entre ellos es el tipo de gas que son capaces de detectar, o sea, la sensibilidad a distintos gases. Gases como podría ser el gas natural o el gas de garrafa, el metano, el propano, o gases que emiten los combustibles como la nafta o el alcohol, o el monóxido de carbono, etc. Estos sensores contienen elementos en su interior electroquímicos que al calentarse se sensibilizan ante la presencia de distintos gases. Por lo tanto, también acá, en forma similar a lo que habíamos visto en el sensor PIR, se necesita unos segundos para que se estabilice, para que se caliente el sensor y pueda hacer una medición válida. También es un sensor analógico, aunque cuando se lo utiliza a través de un módulo, como vemos acá, este modulito, también tiene un pin que me devuelve una señal digital, con un umbral que se puede regular a través de este potenciómetro que tiene el módulo. Pero bueno, cuando se lo utiliza en forma directa,
tiene 6 pines de conexionado y ya vamos a ver enseguida cómo es la conexión. Pero lo importante es que se comprenda que estos sensores funcionan como una resistencia variable. Es decir, el dispositivo electroquímico que tiene en su interior varía la resistencia de acuerdo a el contacto que tenga con distintos gases. Bueno, dependiendo del modelo, pueden necesitar como tensión de alimentación entre 5 y 2 voltios. En el caso de este sensor, el MQ2, que es sensible a los gases domiciliarios, al gas natural o al gas en la ráfaga, funciona con 5 voltios. Además, cuando se lo utiliza en forma directa al sensor, sin el módulo, hay que colocarle una resistencia en uno de los pines para realizar un divisor de tensión y de esa manera poder medir una diferencia de tensión que es lo que tomamos como entrada. Bien, vamos a ver el conexionado. En el caso del simulador, como vamos a ver enseguida, lo tenemos al módulo en forma directa y en ese caso hay 3 pines que se tienen que conectar con la alimentación de 5 voltios. ¿Sí? Y de los otros 3 pines, el del medio se conecta con GND, uno de los extremos se conecta a través de la resistencia, que normalmente son 4,7 kilo ohm, con GND, y el último pin es el que se toma como pin de señal. ¿Sí? Bien, el programa, como vemos acá, también tiene en cuenta 4 LED que se conectaron en la protoboard para indicar con distintos colores, verde, amarillo, naranja, rojo, los distintos grados de peligro ante la presencia de gas. En realidad el verde indica que no hay ningún peligro, que no se ha detectado ningún gas. El amarillo, que se ha detectado cierto porcentaje, el naranja un mayor porcentaje y el rojo ya es crítico. Bueno, acá en el programa, que no lo estamos viendo en forma completa, ya lo vamos a ver en el simulador, lo que estamos es declarando las variables para los pines, pin gas, que sería el pin analógico con el que estamos ingresando la señal, el pin A1, LED verde el pin 7, LED amarillo el 6, bueno, el rojo 1, que sería naranja, en el 5, y el rojo 2, que sería el rojo, en el pin 4. En el setup declaramos todos estos pines como salida y también inicializamos el monitor serial que vamos a utilizar para mostrar los valores del sensor. Vamos a la simulación, porque ahí además está el programa completo. En este caso es el sensor de gas. Vamos a ver entonces, como decíamos, el programa que acá está ya completo. En la presentación estábamos viendo una parte nada más. Bueno, vamos a ver en el loop
¿sí? En realidad no estoy utilizando el monitor serial, ¿no? O sea, podríamos mostrar además el valor, bueno, pero no lo estoy haciendo acá en el loop. Lo que tenemos es, en primer lugar, la lectura del pin donde está conectado el sensor, el pin gas, que sería el A1. Lo guardamos a ese valor en una variable valor, y con esta función map estamos haciendo un mapeo de un rango a otro rango. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder medir en porcentaje. Porque el rango que se puede determinar en forma experimental, que me va a devolver este sensor en los dos extremos, es de 300 y 750. Recuerden que los valores analógicos van de 0 a 1023, pero reitero, si nosotros lo probamos, vamos a ver que los extremos están entre 300 y 750, el rango de la medición. Bueno, entonces ese rango yo lo quiero pasar a un rango 0 a 100 para tener en cuenta el porcentaje, ¿sí? Es decir, con 0 estaríamos en la no presencia, digamos, del nivel de concentración del gas, que sería despreciable, y en el 100 estaríamos en el máximo, es decir, cuando ya la contaminación con el gas que sea es muy alta. Bien, a continuación tenemos 4 funciones de escritura, Digital Write, y acá observemos esta forma de tomar la decisión que no requiere la estructura clásica if. Acá no estamos utilizando if, sino que se está utilizando el llamado operador ternario. De paso, estamos viendo un componente más de programación. El operador ternario, que se lo representa con el signo de pregunta, por ejemplo, veamos en primer lugar para encender el LED verde. Yo quiero que el LED verde se encienda cuando el porcentaje de concentración del gas sea menor que 25. Entonces, con este operador ternario, tenemos justamente tres operandos. El primero es la condición que yo quiero que se cumpla. Si se cumple esa condición, valor menor o igual que 25, se va a devolver como resultado, porque es un operador devuelve un resultado, el valor high. Y separado con 2 puntos se pone el valor que se va a devolver cuando no se cumple la condición. Es decir, cuando la condición en este caso sea mayor que 25, va a dar el valor low. Lo va a apagar al LED verde. Bueno, en el caso del amarillo, cuando el valor sea mayor que 25 y menor o igual que 50%, ahí vamos a encender, o sea, con high, y en caso contrario, lo vamos a apagar con low. Por otro lado, el LED, que sería un LED naranja en realidad, cuando está por arriba de 50 y menor o igual que 75, también vamos a encenderlo, y si no, si está fuera de ese rango, lo vamos a apagar. Y por último, el rojo, que si es mayor que 75%, lo vamos a encender, y si no, lo vamos a apagar. Bueno, si nosotros ahora vamos a la simulación, inicializamos la simulación, vamos a observar que por defecto está en verde, ¿sí? O sea que está en un valor menor que el 25% de concentración del gas. Si hacemos clic sobre el dispositivo, vamos a ver una nube de gas acá, ¿sí? Que está en movimiento, ¿sí? Y yo puedo acercarla o alejarla, y de esa manera simular la contaminación con gas, ¿no? Entonces, si yo la acerco a la nube, fíjense que ahí ya
va tomando contacto la nube con el sensor y ya se prendió el LED amarillo. Y si yo me acerco un poquito más a la parte más oscura, ahí se enciende el LED naranja. Y si yo ahora la pongo a la nube sobre el sensor en la parte más oscura, más concentrada, se enciende el LED rojo. Y por supuesto, si la alejo, empieza de nuevo naranja, amarillo y por último, el verde, cuando está lejos del sensor, esa nube de gas. Bueno, en forma similar a cualquier sensor, con esto lo que hacemos es detectar la presencia, en este caso, de gas, de distintos tipos, y realizar algunas acciones. En este caso hemos encendido los LED, pero podría ser que se haga sonar una alarma, o que se encienda un ventilador para ventilar, para esparcir ese gas y que disminuir, digamos, el daño que pueda ocasionar, o evitar algún problema, como podría ser un gas combustible, que podría ocasionar una explosión, o disminuir el porcentaje, en el que supongamos que sea un gas como el dióxido de carbono, que, bueno, obviamente podría ocasionar problemas de salud, de respiración y de intoxicación. De tal manera que ya depende de qué es lo que nosotros queramos hacer. Perfecto, vamos a continuar ahora con el siguiente dispositivo. En este caso, el control remoto infrarrojo. Bueno, cuando uno dice control remoto infrarrojo, en realidad son dos dispositivos. Por un lado, el control, obviamente, propiamente dicho, el control remoto, que es el emisor de señales infrarrojas, que, como vemos acá, son trenes de pulsos los que se emiten cuando uno presiona algún botón del control remoto, y esos trenes de pulso en realidad van montados arriba de una portadora, de una señal portadora, que son señales sinusoidales, como las que vemos acá en el esquema, de determinada frecuencia. Las frecuencias más normales van entre 36 y 50 kilohercios. ¿Sí? Un valor típico es 38 kilohercios. De tal modo que cuando tenemos en la señal, en el pulso que queremos transmitir, tenemos un 1, esa señal se transmite, y cuando tenemos un 0, esa señal deja de transmitirse. O sea que estamos montando arriba de esa señal, que sería la portadora, los pulsos de 0 y 1. En el otro extremo, en el dispositivo que queremos controlar, lo vamos a hacer a través de la placa Arduino, tenemos el receptor, un receptor infrarrojo que además tiene un elemento decodificador que me va a permitir leer ese tren de pulsos y enviarlo a la placa Arduino. Este dispositivo es capaz de decodificar cualquier señal, pulsos, dentro de cierto rango de frecuencia. ¿Sí? En este caso, es de 38 kilohercios aproximadamente. Lo que sí hay son distintos protocolos, o sea, distintas formas de codificar el dato que yo quiero transmitir. Y ahí podríamos mencionar los protocolos RC5 y RC6 de la marca Philips, o el CIRC de la marca Sony, o el NEC, que es el más común, de la marca Nippon Electronic Company. Ese es el más universal o más general. Cada protocolo se maneja con bibliotecas para poder interpretar o decodificar ese tren de pulsos, ¿sí? Y de esa manera facilitar la lectura.
Como vemos acá en el conexionado, es muy similar a los otros sensores porque tenemos dos pines de alimentación, uno a GND, el otro a 5 voltios, y un tercer pin, en este caso el de la izquierda, que se conecta con un pin digital a través del cual vamos a recepcionar el tren de pulsos. En este caso, para el protocolo NEC, tenemos esta biblioteca irremote.h, que la tenemos disponible en el Tinkercad. Ya vamos a ver la simulación enseguida. Tenemos la definición de una variable, que sería la variable del pin, donde hemos conectado el sensor infrarrojo, el receptor, digamos, receptor de señales infrarrojas. Y dentro de esta biblioteca tenemos una clase irrecb, con la cual definimos un objeto irrecb, que va a tener como parámetro el pin donde está conectado el sensor. También definimos una variable result, donde vamos a guardar el resultado, y esa variable result es de tipo registro. Es un registro con varios campos, y el nombre de ese tipo, que está dentro de la biblioteca, declarado dentro de la biblioteca irremote, se llama decodeResult. Así que declaramos esa variable result de tipo decodeResult. Dentro del setup tenemos la inicialización del monitor serial, que en este caso lo vamos a usar para mostrar los números, los códigos que se van recibiendo de cada botón que presionemos en el control remoto. Y mostramos de entrada un mensaje que nos indica que el sensor, el dispositivo, se está habilitando. Porque inmediatamente después ejecutamos esta función enable IRIN, que lo que hace es iniciar la recepción. Y una vez que termina de ejecutarse esa función, mostramos el mensaje de que ya está habilitado el sensor. ¿Sí? Dentro del loop, lo que hacemos, a través de un if, de una estructura selectiva, es chequear si la función decode, que es la que decodifica el tren de pulsos, si me devuelve el valor true, es decir, un valor verdadero, es decir, cuando decodifica un tren de pulsos válido. Ese tren de pulsos se decodifica y el valor queda guardado en la variable result. Dentro de esa variable, como dijimos que es un registro, hay un campo que es value, de valor, digamos, value. El campo se especifica con un punto, es decir, se pone el nombre de la variable, punto, y el nombre del campo. En este caso con formato decimal, o sea, es para mostrar el valor del número que se ha leído en decimal. Bien, y por último tenemos la función resume, que lo que hace es volver a recibir otro dato, ¿sí? O sea, se prepara para recibir otro dato. Y esto se va a repetir con un intervalo de 100 milisegundos, con el delay que tenemos al final. Perfecto, vamos a la simulación para ver cómo funciona. ¿Sí? En este caso es el control remoto IR, el proyecto. En el Tinkercad disponemos del control remoto y del receptor infrarrojo. Y como vamos a ver en el código, que es el que estábamos analizando recién, hacemos, primero habilitamos el monitor serial, que nos va a permitir visualizar, y hacemos clic en iniciar simulación. Perfecto, vamos a desplazar un poquito esto para poder ver el control.
¿sí? Vamos a desplazar un poquito el esquema. Bien. Entonces, si observamos acá, ya se han emitido los dos mensajes de que se está habilitando y de que ya se ha habilitado, ¿sí? Si yo presiono el botón 0, por ejemplo, si hago clic en el botón 0, ahí me muestra el número 16.593.103. Es un número que va a ser justamente el que representa ese botón. Si yo presiono el botón, por ejemplo, de volumen más, ese botón, fíjense en que tiene otro número, tiene otro código. ¿Eh? Bien, y así, con cada botón voy a tener un código distinto. Así que, con una estructura selectiva, yo podría determinar para cada botón algunas acciones que quiera hacer. Depende, de nuevo, por supuesto, del objetivo del proyecto que queramos resolver, problema que queramos resolver. Entonces, si el botón es el 2, tenemos el código que estamos viendo acá, terminado en 15.543, y haremos alguna acción que necesitemos. Bueno, esto podría ser para hacer algún control dentro de un proyecto de domótica, donde yo con el control remoto puedo ir accionando distintos dispositivos, ¿sí? Y como vamos a ver ya en el último componente, podemos ir visualizando en un display los resultados que van arrojando también dispositivos que yo puedo controlar con este control remoto. ¿Sí? Perfecto. Vamos a volver a la presentación ya para ver el último componente, que se trata, como comentaba recién, del display LCD o de display de cristal líquido. Normalmente se trata de cuarzo líquido. Es un display, en este caso, de 2 hileras, de 2 filas, de 16 caracteres, de 16 columnas, o sea, en cada columna un carácter. Como vemos acá en la imagen, este dispositivo tiene una serie de pines que tenemos que conectar en la placa Arduino para su control. ¿Sí? Bueno, acá está la descripción de estos pines, ¿sí? Que en primer lugar, acá lo tenemos ampliado, y en primer lugar tenemos el pin BSS, que es simplemente el pin de masa o ground GND, 0 voltios. El pin BDD, que es el pin de alimentación principal de la pantalla y de un chip que tiene, un circuito integrado que tiene adentro la pantalla, que es la que controla todo lo que puede hacer la pantalla, ¿no? Bueno, eso se conecta a 5 voltios. Y como dice acá, se recomienda conectarlo con una resistencia de 220 ohms, ¿sí? Para evitar daños al dispositivo. VO es el contraste de la pantalla. Es decir, debe conectarse con un potenciómetro para poder regular el contraste, ¿sí? Que se vea con mayor o con menor contraste. Eso va a implicar que se vea como más brilloso o menos brilloso los caracteres, ¿sí? Que se vean más fuertes o más débiles. Bien, el RS es un selector de registro que el microcontrolador
a través del cual el microcontrolador, el Arduino en este caso, le va a comunicar a la pantalla, al display, si quiere mostrar caracteres o si quiere enviarle comandos. ¿Qué comandos? Y bueno, por ejemplo, un comando para borrar la pantalla o para mover el cursor a una posición dentro de esas dos filas y 16 columnas, por ejemplo. Entonces, con ese pin, si yo lo pongo en un valor, en low, me va a recibir comandos, y si lo pongo en high, me va a recibir caracteres. Bien, entonces de esa manera se hace la selección entre esas dos posibilidades, ¿no? Bien, el RW de Read Write es el pin que comanda la lectura-escritura. En nuestro caso lo vamos a poner en 0, porque siempre vamos a estar enviando, escribiendo, digamos. Por otro lado, el pin E de habilitación, de Enable, habilita la pantalla para recibir información. ¿Sí? O sea, ese pin tiene que estar en 5 voltios para que se habilite y muestre el dato que le estamos enviando. Los pines de 0 a D7, que son 8 pines, son los pines de datos. En este caso nosotros vamos a utilizar 4 nada más, porque nos es suficiente para transmitir los caracteres y los datos que necesitamos, así que vamos a utilizar el pin de 4 a D7. Y por último, el A y el K, que son pines del LED, de la luz del fondo. La pantalla tiene una lucecita que la va a iluminar desde abajo, y ese LED se alimenta con el pin A 5 voltios y el pin K en GND. Bien, la conexión que tenemos acá, de todos estos pines, podemos observar que se conecta acá el potenciómetro con el pin BO, que era para regular el contraste de la pantalla. Y bueno, los pines de alimentación que van conectados a 5 voltios, estos pines, bueno, el pin GND que se conectó lo mismo que el potenciómetro acá a GND, ¿sí? Tanto el pin GND como el pin del potenciómetro. El potenciómetro se lo conecta entre 5 voltios y GND, y del punto medio se conecta con el pin BO, que es para regular el contraste, ¿cierto? Bueno, los pines de datos que se conectan en los pines 2, 3, 4 y 5, y los pines de habilitación, ¿sí? Que son el pin 11 y el pin 12. ¿Sí? El pin del LED, estos dos pins que es del LED, se conecta uno a GND y el otro con una resistencia de 220 volts, que es lo normal para el LED. Bien, el programa utiliza una biblioteca que me facilita el control del display, la biblioteca liquidcrystal.h. Esa biblioteca tiene una clase que se llama liquidcrystal, con la cual definimos una variable, un objeto LSD, donde se especifican los pines, ¿sí? Los pines de control, el 12 y el 11, y los pines de datos 5, 4, 3, 2. Dentro del setup tenemos que inicializar con la función begin, ¿sí? lsd.begin. Ahí especificamos la cantidad de columnas y de fila que tiene el display. En este caso 16 y 2. Y por otro lado, con la función print vamos a escribir ya un mensaje que por defecto se va a escribir en la fila de arriba, en la primera fila,
y desde la primera columna, ¿no? Con la leyenda Hello World. Perfecto, dentro del loop, ahí ya tenemos la función setCursor, que me va a colocar el cursor en la fila y columna que yo le indique, en este caso la fila 0 y columna 1, y me muestra a continuación con la función print la cantidad de milisegundos dividido en 1000, o sea, la cantidad de segundos que van a transcurrir desde que la placa empieza a funcionar. Esa función milis es un contador que cuando yo conecto la placa Arduino, empieza a contar los milisegundos transcurridos. Entonces, lo que vamos a ver acá, como decía, como está dividida en 1000, el valor de milis, vamos a ver los segundos. ¿Ah? Perfecto, vamos a, por último, ya a ver la simulación, para comprender mejor lo que estamos diciendo, con el Tinkercad. Entonces vamos al proyecto de pantalla display LCD. Perfecto. Acá tenemos el programa que veíamos recién en la presentación. Bueno, ahí se está cargando. Muy bien, vamos a... el código es el que veíamos recién en la presentación, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver directamente la simulación. Y ahí fíjense en que está la palabra, la leyenda Hello World, y después me muestra 0, y está muy lento, por supuesto, el simulador, porque tendría que demorar un segundo, pero bueno, a simple vista se ve que está demorando más, pero eso es por la lentitud del simulador, ¿no es cierto? Entonces va mostrando 1, 2... en principio tendría que ser cada segundo, porque nosotros hemos puesto milis dividido en 1000, y eso me va a dar en segundos. Perfecto, si yo ahora con el potenciómetro quisiera disminuir el contraste, fíjense que lo puedo simular a eso. Cuando yo voy moviéndolo, fíjense que se va haciendo cada vez más tenue, ahí ya es como que cambió inclusive ya a un color oscuro, ¿sí? Y si yo sigo disminuyendo, prácticamente ahí ya desaparece. El contraste ya no me permite ver. Bueno, si yo quiero volver de nuevo, ahí empieza a aparecer, tenue, tenue, ahí ya es como que se ve mucho más el contraste, y ahí tendríamos el máximo de contraste. Bueno, con esto concluimos la presentación. Y lo que resta ahora es que ustedes practiquen con estos componentes, lo mismo que con los componentes que hemos estado viendo en el desarrollo de todo el curso, y vamos a plantear un último desafío el próximo viernes, donde les pido por favor que traten de asistir, porque ahí ya vamos a hacer el cierre del curso. Vamos a plantear un último desafío dentro de la temática de domótica, es decir, de controlar algunos dispositivos dentro de las viviendas. Y también vamos a ver un último tema que está más bien relacionado a lo que sería la salida laboral de este curso, donde le vamos a enseñar algunos tips para el desarrollo de páginas web y para preparar presupuestos. ¿Sí? Bueno, la página web es con el objetivo de que ustedes pudieran difundir sus propuestas, su ofrecimiento de su trabajo,
y preparar un presupuesto ante un posible cliente que le pida que desarrollen algún proyecto, ¿no? Entonces vamos a estar completando el curso con este último desafío y esta introducción a lo que sería presupuesto y marketing. Bueno, muchas gracias por la atención y seguimos en contacto. Nos vemos el próximo viernes. Buenas.